Sí, tu palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en representación de mi partido, el PT es el Partido de los Trabajadores Socialistas, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores del FIT, junto a los compañeros del Partido Obrero de Izquierda Socialista. En nuestra organización contamos con una fuerte militancia juvenil, una fuerte juventud que activa en colegios, en facultades, en lugares de trabajo, una juventud que no aspira a ser funcionarios con cuentas millonarias y vivir en Puerto Madero, sino que es una juventud que ha sido procesada incluso en el caso de algunos de nuestros compañeros por contar la Panamericana en la lucha de los obreros de Craft, por acompañar a los obreros de Sanón o por luchar junto a los trabajadores ferroviarios por terminar con la tercerización, lucha en la cual un compañero que no es de mi partido, pero sí pertenecía a una de las fuerzas del Frente de Izquierda, fue asesinado, y es ese gran símbolo de la juventud obrera, luchadora, de lo mejor de nuestra juventud, que es el compañero Mariano Ferreira, a quien le quiero rendir homenaje. La discusión de estos dos proyectos de ley, creo que en primer lugar nos remite a profundizar la situación de los dos sectores que están concernidos, la situación de la juventud y la situación de los que son denominados los extranjeros en el proyecto. Si miramos la situación de la juventud, lejos de ese panorama de paraíso juvenil que presenta los fundamentos de uno de los proyectos y que quizá también planteó el ministro Silioni hoy en la primera intervención, vamos a ver que un 36,8% de los jóvenes entre 13 y 17 años vive en hogares bajo la línea de pobreza, casi un 10% de indigencia. El 17,9% de los jóvenes entre 13 y 17 años se encuentran desocupados. Son 500.000 los jóvenes que en nuestro país no trabajan y estudian en esa edad, y casi 1 millón si la extendemos ante los 20 años. El 60% de los jóvenes que tienen trabajo no llegan a cobrar el mínimo de 2.800 pesos y la gran mayoría lo hace en alguna situación de precariedad. Ni hablemos de aquellos que bajo el eufemismo de las pasantías, reglamentado en el año 2011 por la presidenta Cristina Fernández, realizan en realidad un trabajo gratuito para algunos de los monopolios que encarnan este régimen de trabajo en una de las formas que desde otro ángulo ha sido siempre catalogada como fraude laboral. Trabajan gratis y en este momento se encuentran varias escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tomadas contra entre otros puntos contra la implementación de ese decreto en las escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde los jóvenes están dando una verdadera lección a los adultos porque ellos reclaman igual trabajo, con plenos derechos laborales y con salario para quienes los realizan. Porque la juventud es en gran parte fuerza de trabajo súper explotada por la clase dominante, por la clase capitalista. Y esa situación venía y se ha profundizado en estos años. No es que se ha agotado y que ahora los jóvenes trabajadores cuenten con plenitud de derechos. Los jóvenes también entre 20 y 24 años, para tomar una cifra posterior, donde ya habrían podido completar los estudios secundarios, sin embargo el 46% de ellos aún no lo han hecho. Los jóvenes son las principales víctimas del endurecimiento de las penas, del agravamiento de las penas. Constituyen los jóvenes de menos de 22 años la gran mayoría de las personas privadas de su libertad, la mayoría de las cuales están en una situación sin condena firme. Son también las principales víctimas del gatillo fácil. Y esto no es una cosa del pasado. Entre 2003 y 2011, según el registro del archivo 2011 de Correpi, hubo en nuestro país 1.834 víctimas de la represión estatal. El 54% de todos los que cayeron víctimas de acciones de este tipo de 1983 a la fecha. Las jóvenes mujeres son las que sufren principalmente la falta de educación sexual en los colegios, producto en gran parte de la presión de la Iglesia Católica. Son las que también sufren la ausencia de un derecho elemental, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros, por ende, sostenemos, y es parte de nuestro programa, los plenos derechos para todos los jóvenes a partir de los 16 años. No solo el derecho al sufragio, sino también que se baje la mayoría de edad a los 16 años. Estamos en contra de la política de domesticación de la juventud que fomenta esta cultura capitalista y que fomentan las distintas instituciones
que permiten este régimen basado en la explotación y la opresión. La militancia juvenil se hace no gracias a este régimen y a este sistema, sino a pesar de las trabas permanentes, persistentes que este sistema pone a los jóvenes que quieren militar. Y desde el punto de vista de los conservadores, los reaccionarios, los entiendo. Ellos miran el mundo y ven acá nomás en Chile a los jóvenes secundarios que en el 2006 protagonizaron el movimiento de los pingüinos, que en el 2011 comenzaron a levantar la generación sin miedo, que continúa este año en la ocupación de colegios secundarios para terminar con la educación paga, con el modelo pinochetista educativo que continuaron la concertación y ahora Piñera. Y obvio que esa juventud que se politiza, que milita, que sale a las calles, no les gusta. Miran el mundo y ven los jóvenes que encabezaron las luchas contra las dictaduras de Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez, y esa juventud no le gusta. Ven a los jóvenes que pueblan las plazas de los indignados y esa juventud no le gusta, o a los que ya desde hace un año protagonizan el Occupy Wall Street en el seno mismo del imperialismo norteamericano en los Estados Unidos. Ellos tienen que temer de la politización de la juventud. Reclamamos, exigimos que en todos los colegios, escuelas, lugares de trabajo, dependencias estatales, haya plena libertad de agitación política. Porque no se trata de que en los colegios nadie pueda hacer política, se trata de que todos puedan hacer política. Frente a los discursos despolitizadores de algunos y regimentadores por parte del oficialismo que cree que solo los representantes de sus juventudes pueden ir a hablar a los colegios, exigimos el derecho elemental, básico, a que todas las juventudes políticas puedan ir a hablar a los colegios públicos y privados a llevar sus propuestas a todos los jóvenes que estudian en este momento en nuestro país e insistimos, también a los lugares de trabajo. Y si hablamos del otro colectivo de acá estamos tratando, en realidad tenemos que hablar de dos sectores. El director nacional electoral hablaba hace un rato y decía que la Argentina es muy generosa con los extranjeros. Yo creo que estaba pensando no en los residentes, sino que estaba pensando en los propietarios extranjeros. Y es claro que para algunos que tienen centenares de miles de hectáreas en nuestro país, como Benetton y otro de su calaña, para los que son los propietarios del 66% de las 500 principales empresas en nuestro país, que son de capital extranjero y que han duplicado el nivel de remesas que giran al exterior, para los que se han cobrado centenares de miles de millones de dólares, y no exagero el concepto de deuda externa, claro que aparecerá que la Argentina es un país generoso. Pero para los trabajadores migrantes que construyen las viviendas y la obra pública en las empresas de la construcción, con una tasa de informalidad de trabajo no registrado que llega al 40%, para las trabajadoras domésticas con una tasa de trabajo no registrado todavía superior, para los que trabajan en los campos en las formas de la peor ilegalidad, para ellos, ¿cómo decir que nuestro país es generoso? Es todo lo contrario. La clase capitalista de este país y los políticos que defienden sus intereses los explotan sin ningún pudor. Y luego hoy se está discutiendo como una gran ampliación del derecho. ¿Y cómo no defender el derecho al sufragio y a la ciudadanía ilimitada de los trabajadores que todos los días dejan su sangre trabajando en jornadas de 12, 14, 16 horas? Es verdaderamente increíble que mientras se le da todo tipo de privilegio a los propietarios extranjeros, se le niega a quienes trabajan en nuestro país. Los 2 años es evidentemente un abuso. 2 años de ser explotado en negro en una obra de construcción para recién tener el derecho a votar. Y obvio que esos trabajadores bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, hermanos latinoamericanos de todos nosotros, tienen que tener pleno derecho a decidir lo que se hace en el país donde ellos trabajan. ¿O acaso para trabajar, para ser explotados, se les pregunta de qué nacionalidad son? No, se los superexplota y después se les niegan los derechos políticos que hay que reclamar plenamente para ellos, en su totalidad, de elegir y de ser elegidos. ¿Cómo la comunidad boliviana no puede tener diputados en el Parlamento si constituye una fuerza enorme en la realidad social de nuestro país? ¿Por qué no tenerlo? ¿Quiénes temen? ¿Acaso los que opinan que se tienen que hacinar en viviendas precarias? Y no me voy a olvidar de 3 nombres: Emilio Canaviri Álvarez, Rosmarín Churacuña, Bernardo Salgueiro, caídos en el Parque Indoamericano por la represión conjunta de la Policía Federal y la Policía Metropolitana cuando reclamaban un derecho constitucional, el derecho a la vivienda. Y después de muertos no se construyó ni un centímetro cuadrado de lo que fueron las promesas del gobierno nacional y del gobierno de Macri de que iban a tener el derecho a una vivienda digna. Estamos hablando entonces
de dos sectores, dos colectivos que tienen privación de derecho en este momento. La juventud tiene que tener el derecho al sufragio, insisto, desde nuestra posición, la mayoría plena de edad. Hay que garantizarle a los jóvenes que a los 16 años quieran emanciparse el sostenimiento estatal para que puedan seguir estudiando y completar la escuela secundaria. Hay que garantizarles todos los derechos a los trabajadores migrantes que hoy están privados de los mismos. Esa es nuestra posición. Pero desde ya sabemos que ningún derecho, en el caso del sufragio, liquida la desigualdad real. Junto con esto decimos derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, y eso será lo que los jóvenes conquisten con su organización, con su lucha, con su movilización, como ha sido a lo largo de la historia. Y sabemos que la juventud es un componente esencial, que lo ha sido así históricamente, para terminar con un sistema basado en la explotación y la opresión. Por eso, todos los derechos para la juventud, todos los derechos para los trabajadores migrantes. Nuestro más sentido homenaje a Darío Maxi, a Mariano Ferreira, a Patón, a Jere y al otro compañero asesinados en Rosario, miembros del Frente Popular Adiós Santillán, y a todos los jóvenes que pelean contra la explotación.